de los enlaces. Entonces, bueno, si no se acuerdan, porfis nada más tengan a la mano algunos apuntes de química, en particular de química orgánica, para que se vayan acordando y a lo largo de la clase, como vamos avanzando, si tienen alguna duda de alguna parte de química o de química orgánica, podamos regresar a esos y no atrasarnos tanto. ¿Ok? La siguiente es, ¿por qué se llama el esqueleto de carbono de esta forma? ¿Alguien que quiera participar o yo escojo? Jocelyn. Sí, profa, se le llama así porque es la que básicamente, bueno, la cadena de carbono es la que le da la forma a la biomolécula y por eso se le conoce como esqueleto. Ok. ¿Esto por qué es importante? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Brenda? Tengo dos Romero Hernández. ¿Romero Hernández, Brenda? Sí, profe. ¿Por qué es importante? No recuerdo. No recuerdas por qué es importante. Lo acaban de ver en el video. ¿No? ¿Sí estabas en la clase? Romero Hernández Marilú. Sí, profe. ¿Tú te acuerdas por qué es importante? Porque es la que le da estructura a la molécula. Ajá, es la que le da la estructura, por eso le dicen que es el esqueleto de la molécula. ¿Pero alguien se acuerda o tiene una idea de por qué es importante la estructura? Porque, bueno, es más fácil de expresar los compuestos de esa forma porque son muy complejos como para expresarse completamente. A ver, ustedes, su cuerpo tiene estructura, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué tiene estructura? Bueno, para las diferentes funciones que va a realizar, ¿no? Exacto. Bueno, en el caso de igual del esqueleto es porque se va a unir, bueno, yo a lo mejor estoy mal, no sé, porque se va a unir, digamos, tiene esa estructura para otro grupo funcional, ¿no? Para que formen una biomolécula. A ver, más o menos tratemos de extrapolarlo y por eso el video hacía mucho hincapié en el esqueleto, ¿no? Ustedes tienen un esqueleto, ¿cierto? ¿Su esqueleto de qué está hecho? De huesos. De huesos. Ok, su esqueleto está hecho de huesos. Eso les permite, ¿qué les permite a ustedes? Tener estructura. ¿A qué se refiere con estructura? Estructura firme. Tienen una estructura firme, tienen una estructura erguida, tienen una estructura que no se desmolda, tienen una estructura. ¿Qué otras características pueden observar de su estructura? Rígida. Es La rígida, movilidad. les permite movilidad. Entonces, ¿por qué creen? ¿Perdón? Aquí va a estar en 13. Perdón. Ay, perdón. Ya se juntaron. Bueno, entonces, estas son las características que su esqueleto de huesos les permite. Ahora, ¿qué características o qué funciones ustedes pueden cubrir con esta estructura de huesos? ¿Sería lo mismo si no tuvieran esta estructura de huesos? No. ¿Qué forma tendrían? ¿Tendrían forma? De gelatina. De gelatina, exacto. Entonces, imagínense a un humano que no tenga huesos. Sería una masa ahí gelatinosa en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué funciones pueden ustedes tener con huesos que no puedan tener si no tuvieran los huesos? Podría ser movernos. Movernos. Yo creo que de todas formas nos moveríamos, al menos, por ejemplo, a la comida o algo así. Tendríamos forma
movernos así como ciliados o algo así, pero al final la estructura hace que tengamos las piernas, que tengamos los brazos y que eso permita movernos. Entonces sí, la movilidad es una característica de la estructura. Entonces, si se dan cuenta, ustedes mismos haciendo la alusión de que la cadena de carbono sería su estructura ósea, perdóname. ¿Podría ser soporte? Soporte, claro, los huesos soportan toda su estructura, por ejemplo, de músculos, ¿no? De órganos, etcétera. También les da rigidez para que sus órganos se protejan, ¿no? Imaginen si no tuvieran la caja torácica. Simplemente si alguien los golpeara, sus pulmones, su corazón colapsaría, ¿no? Entonces, esta estructura en realidad tiene muchas funciones, no solo una evidente como que nos movamos, sino cosas como que nos proteja, etcétera, también tiene esta función. Entonces, ¿ustedes creen que sea importante para los átomos que los átomos de carbono en particular tengan esta estructura? Sí, ¿Por qué? Porque los haría más estables también. porque va a ser, digamos, a la molécula más rígida o estable, o digamos con cierta fuerza para que forme la molécula y sea, digamos, no se desestabilice o se separe. Porque, como había dicho también tu compañero, claro, le da estabilidad, le da forma, le da función, le da algunas funciones dentro de la célula, etcétera. Entonces, tanto el esqueleto de carbono que tiene la molécula de carbono, esta capacidad de formar estas estructuras de cadenas, como los grupos funcionales, son los que le dan al final la función a todas las moléculas. Entonces, por eso es muy importante, no solo el grupo funcional, sino también esta estructura de carbono que se va a formar. Y por eso, como les mencionaba, es que es tan importante la molécula de carbono en la vida. Y también ya no sé si fue primero o después, ¿no? Al final, el que se hayan hecho estos compuestos de carbono es que da origen a estos organismos, ¿no? Que tienen funciones superiores. Entonces, bueno, más o menos entonces entienden la importancia de la molécula de carbono y cómo es que esta además va a dar ciertas funciones. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, la siguiente pregunta era, ¿de qué depende la reactividad de una molécula? A ver, Heidi. Heidi. ¿Sí? ¿Me puedes contestar la pregunta? ¿Eso significa que no estabas en la clase? No, sí, pero yo puse que por la electronegatividad, pero no sé. ¿Viste el video? No, digo que puse sobre la electronegatividad, pero Por no eso sé. pregunto si viste el video. ¿Mande? ¿Ya desapareció Heidi? Ok. ¿No me escuché? ¿Qué dije? Jocelyn, ¿tienes algún comentario? Ah, no, sí, la respuesta depende de los grupos funcionales. Depende de los grupos funcionales, exactamente. ¿Cuáles son algunos grupos funcionales que se acuerdan? El carboxilo el carboxilo, el fosfato y los que dijo en el video, que son el amino y el sulfhídrico. Ajá, si se dan cuenta, todos estos grupos funcionales tienen estas otras moléculas que no solo tienen el chon, sino también tienen el SP, porque estos otros átomos también les dan características especiales y funciones particulares. Entonces, las dos cosas que van a hacer que una molécula sea funcional va a ser su cadena de carbonos y los grupos funcionales, ¿ok? Entonces, los grupos funcionales también van a ser muy importantes para las funciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de los átomos que tienen, entonces se van a cumplir ciertas funciones para cada molécula. La siguiente pregunta entonces eran, ¿cuáles son los 5 grupos funcionales más usados en bioquímica y por qué? Que eran, bueno, básicamente los que acaba de mencionar su compañera, pero veo que muchos me contestaron
cuáles son, pero no me contestaron por qué. ¿Alguien que se acuerde por qué? O que lo haya visto en el video y se acuerde. Según yo, los grupos funcionales eran el grupo hidroxilo, el grupo carboxilo, el amino, el sulfidrilo y fosfato, perdón. ¿Y te acuerdas por qué son importantes? Sí, porque le dan un carácter, bueno, definen el tipo de biomolécula que va a ser, ya sé si va a ser un aminoácido o va a ser un carbohidrato o un ácido graso o un ácido nucleico. ¿Van a tener todos las mismas características? ¿Van a funcionar de la misma forma? No. No. Entonces, por eso es tan importante los grupos funcionales, las cadenas, porque al final de estos, al final estas van a ser las que nos den una función. ¿Se acuerdan todos cómo se llama la materia? Chicos, ¿se acuerdan cómo se llama la materia? Bioquímica. Se llama bioquímica. Eso quiere decir que la mitad de la materia que es química. Una parte es procesos biológicos, pero la otra es química. Entonces es química básica o química orgánica aplicada a la biología. Si nosotros no entendemos química o si tenemos gaps muy, muy grandes en la información química, la información después que venga, que sea la de biología o la de bioquímica, nos va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a tratar de aprender cosas de memoria y no van a tener ningún sentido, digamos, de alguna forma lógica. Entonces, si nosotros nos acordamos bien de la química y le damos un poco de sentido, por ejemplo, si ya después les pregunto, oigan, la función de los carbohidratos, por qué los carbohidratos son diferentes de los lípidos, por qué el material genético, el ADN o el RNA tiene estas otras características, etcétera. Por ejemplo, cómo se junta el ADN, bueno, no, cómo hace la doble hélice el ADN, por qué el RNA solo tiene una cadena, cómo es que funciona el RNA cuando se hace ya cosas más grandes como la transcripción, ¿no? O sea, entonces, si se dan cuenta, todo eso, o sea, todos esos procesos biológicos ya más grandes que vamos a ver en las siguientes semanas en bioquímica, al final se reduce en entender cómo funciona la molécula en un estado inicial, cómo funcionan los átomos y cómo funcionan los enlaces, cómo están organizados, etcétera. Entonces, si todavía no han visto el video, o si no le pusieron mucha atención, o si no le entendieron mucho, vuélvanlo a ver, busquen otra información si quieren, otros videos o otra información teórica de química y de química orgánica que resuelva sus dudas iniciales para que podamos avanzar de manera rápida y se les dificulte mucho menos, ¿no? Tomar la clase de bioquímica. ¿Ok? Entonces, bueno, la siguiente pregunta era, ¿qué grupos funcionales se encuentran en el ADN? Eso ya no venían como tal en el, ¿cómo se llama? No, pero antes era, bueno, ¿qué importancia? No, ¿cuáles eran los 4 grupos de biomoléculas? Entonces, ¿alguien que me quiera contestar cuáles son los 4 grupos de biomoléculas? Proteínas, Son las carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. Exacto. ¿Alguien, antes de esta clase ya habían tenido contacto con cualquiera de estos 4 nombres y sus funciones? Naidelin. ¿Vives? Sí, aquí estoy. ¿Ya antes habían tenido contacto con estos 4 nombres y con sus funciones? Sí. ¿En qué materia y cómo los usaron? En química general, si no mal recuerdo. ¿Y se acuerdan más o menos? Pues un poquito. A ver. Hey.
No, Yo lo que recuerdo fue, bueno, vimos desde un plano muy general de los carbohidratos, bueno, lo que ya sabemos que son la principal fuente de energía, cómo están compuestos, los lípidos, igual los ácidos nucleicos y los aminoácidos, pero no vimos así como en puntos muy específicos. Ok, todo el mundo habla de carbohidratos, de lípidos, en general, particularmente, ¿con qué tema? Con la comida, ¿no? Sí, con la comida. Con la nutrición en general. Es, ay, no, clásico, ¿quieres bajar de peso y qué dices? No comas carbohidratos. Adiós a las grasas, ¿no? Pero en realidad son cosas que usamos, si se dan cuenta, todos los días. Si supiéramos cómo funcionan, entonces podríamos entender que para que un organismo funcione necesita de los 4 grupos. No puedes solo escapar de alguno en tu afán de, por ejemplo, bajar de peso. E incluso podríamos entender que bajar de peso depende más de otras cosas que dejar de comer algún grupo particular de alimentos. Entonces, más o menos, si bien es cierto que no los han estudiado a nivel de bioquímica, sí tienen al menos un concepto básico o vago, ¿no? De carbohidratos, por ejemplo, en la alimentación, de lípidos en la alimentación, las proteínas, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver aquí en la materia va a ser básicamente, bueno, cómo funcionan estas y cómo funcionan en los procesos celulares. ¿Ok? Las siguientes dos preguntas, ¿no? Como menciona qué grupos funcionales se encuentran en el ADN y menciona la función de algún grupo de biomoléculas, en realidad no estaban en el video como tal, era un poco más para ver ustedes qué sabían. Entonces, bueno, todos entregaron el trabajo. Ya vimos que no todos estaban tan atentos a la clase o que no estaban tan empapados del tema. No sean malitos, me pueden decir, anoté a quien no participó o quien estaba perdido, pero no anoté mucho a los que sí estuvieron participando. Entonces, ¿me pueden decir sus nombres para que los anote, porfis? A ver, los que sí estuvieron participando, porfa, sus nombres. Yo, Flores Vivas Ángeles. Ok. ¿Podemos alzar la mano? Perdóname, no te entendí. ¿Qué pasó? Que si podemos levantar la mano. Ah, sí, sí pueden levantar la mano. Cuando quieren participar. De hecho, bueno. Que participaron y así ya no son. Ok, sí, será lo más fácil, porfas. Los que participaron, porfa. ¿Sabes qué? También quería checar, que me hablaran para saber quiénes eran. Porque es más fácil, como solo los estoy escuchando, es más fácil que los identifique por la voz. Yo, Emiliano Carrasco Rueda. Ok, sí, mejor. Sí, porque si no, igual que todo el grupo levanta la voz y la mano, yo les digo, sí, pues porque no me enteré de quién era. A ver, les voy a tomar una foto más bien para que después los anote. Ok. Gracias. Entonces, bueno, el primer, ¿qué hora es? Sí, todavía tenemos. La primera parte de la información que vamos a ver, si se acuerdan, está en sus archivos. Si van a los archivos de la clase, hay unas diapositivas en archivos. ¿Se acuerdan que hay una carpeta de diapositivas? Y en diapositivas hay una que dice biomoléculas. Entonces, esta es la información que les voy a pasar ahorita. No sean malitos, pueden abrir en su computadora la presentación para que a mí se me haga más fácil anotarlos si participan, ver sus manos si las levantan, porque si no se me complica. Si pongo yo la presentación, como solo veo la presentación, se me complica más. Entonces, si quieren, por favor, poner su presentación en su computadora, será más fácil para mí, para que vaya registrando todo. Ok, entonces, bueno, la primera diapositiva es de bioelementos. Entonces, si se dan cuenta, bueno, es la tabla periódica.
de esta tabla periódica, en realidad hay algunos que, como ya habíamos comentado, pertenecen a los bioelementos y son aquellos elementos que se encuentran en el organismo, ya sea de manera abundante como el carbono o como el CHON-SP, ¿no? O hay algunos que se encuentran como trazas. Traza significa que hay muy poco material de este átomo dentro del organismo, pero al final son importantes para todas las funciones, en especial para las funciones biológicas dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, los iones como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro son importantísimos para las células para, por ejemplo, la entrada y la salida de componentes, las funciones, la estabilidad, ¿no? Etcétera. ¿Alguien más o menos se acuerda o ya vieron en algún punto dentro de su biología o en sus materias pasadas, por ejemplo, cosas como la bomba de protones, la función que tiene el magnesio de estabilizar, o lo que hacen algunos de los metales en trazas en el organismo? No. No, No. absolutamente nada. O sea, hagan de cuenta que les estoy hablando en chino. Sí. Ok, bueno. Entonces, bueno, esto sí lo van a ver como por primera vez. Entonces, si quieren tomar, bueno, no hay necesidad de que tomen nota, pero que chequen del lado izquierdo de la presentación. Entonces tenemos los elementos de materia orgánica, ¿no? De los que estuvimos hablando hace rato y de los que no hablamos, pero son importantes también, son los rastros de elementos como los de la lista de la derecha y los iones monoatómicos, que son los que les digo que cumplen muchas funciones. Ay, ¿quién me lo movió? Cumplen muchas funciones dentro de los, ¿cómo se llaman? Actividades de la célula. Entonces, esto es como parte de la tabla periódica de los elementos y es lo que vamos a ver un poco más adelante, más cómo van funcionando. Entonces, bueno, las características de la materia viva en general es que tiene un alto grado de complejidad química y eso se puede ver de manera en la organización microscópica. También presentan sistemas para extraer, transformar y emplear la energía del medio, lo que les permite realizar trabajo mecánico, químico, osmótico y eléctrico. ¿Se acuerdan también por ahí que algunas de las leyes de la física es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Entonces, lo que vamos a ver en química y en bioquímica es básicamente cómo esta materia y energía se transforma dentro de las células y da cabida a las funciones, da cabida a las reacciones y da cabida a todos los procesos orgánicos que tenemos dentro de la célula, que da al final su funcionamiento. La capacidad precisa de autorreplicación, eso es básico en los sistemas vivos, al final por eso somos sistemas vivos, y la función definida y regulada para cada componente y sus interacciones, además de los mecanismos para censar y responder a alteraciones y la capacidad evolutiva. La mayor parte de la forma en la que los organismos censan, responden, regulan, etcétera, es básicamente por funciones químicas que suceden. Digamos, por ejemplo, una célula, en este caso puede ser, por ejemplo, una bacteria, censa que en su organismo, en su medio ambiente, hay algún elemento o algún átomo que significa comida para esa célula. Entonces, lo que va a hacer la célula es censar, tiene unos sensores que son otros átomos acoplados, ¿no? Entonces, sensa que existe esta comida para la célula y lo que va a hacer es prender una ruta dentro de la célula. Esta ruta le va a permitir a la célula primero identificar que encontró algo en el medio ambiente. Después de identificar, esto va a hacer que dentro de la célula se prendan diferentes vías. ¿Para qué se imaginan? O sea, de entrada, para moverse. Digamos que es un poco más lejos de donde está la célula. Entonces, lo primero que va a hacer la célula es censar que si es comida, censar que esa comida está bien y censar que tiene que moverse para alcanzar esa comida y poder comer. ¿Ok? Entonces, todo esto, o sea, si se dan cuenta, en realidad es un proceso y una función bastante compleja. Pero en realidad a nivel atómico lo único que está sucediendo son reacciones químicas que van como en cadena, que van a desembocar en que la célula
sense, se mueva y acabe comiendo, ¿ok? Entonces, bueno, si se dan cuenta, pasamos desde lo más pequeño para entender las funciones más complejas. Otra característica también es que la célula, bueno, obviamente está organizada en jerarquías. Esto es básicamente para que podamos estudiarla, porque en biología en general lo que siempre hacemos es organizar, catalogar, organizar, ¿no? Para que sea para nosotros un poco más sencillo de digerir y podamos estudiar elemento por elemento de tal forma que podamos hacer un conjunto y entender el conjunto. Entonces hay diferentes niveles de organización de las partes moleculares dentro de la célula. Y entonces está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y finalmente una célula. En el nivel 1 lo que vamos a ver son los grupos como tal, como lo que habíamos dicho, las moléculas. Y estas, a su vez, cuando se unen o se ensamblan, nos dan el nivel 2. Por ejemplo, los nucleótidos nos van a dar DNA, ¿no? Los aminoácidos nos van a dar proteínas y las azúcares nos van a dar la celulosa. En el siguiente nivel es un nivel más ordenado, organizado, de estas mismas moléculas que se van ordenando. Entonces, por ejemplo, el siguiente nivel del DNA va a ser los cromosomas. En el siguiente nivel de las proteínas hay unas proteínas plasmáticas, ¿no? Que están ancladas a una membrana, y en el caso de la celulosa estamos viendo la pared, ¿no? De una célula. De tal forma que entonces estos 3 grados de organización nos van a hablar de cómo desde la molécula más pequeña hasta ya el organelo, por ejemplo. ¿Qué pasó? Espérame tanto. Perdón, ya regresé. ¿En qué nos habíamos quedado? Perdón. Ay, no, esta cosa ya está. Esto era lo que no quería. Ya está, ¿cómo se llama? Les está pasando la diapositiva. ¿Fui yo? ¿Sí la están viendo de mí? Sí, profe. Ay, me choca. Bueno, anyway. Entonces estábamos en la célula. Perfecto. Ok, bueno, entonces, si se dan cuenta, tenemos desde la parte, el nivel 1, que es la parte más básica, hasta completar la información en la célula completa. De ahí vamos a hacer una tarea. Entonces, ahorita les explico qué vamos a hacer.
De aquí, los componentes de, por ejemplo, una célula de E. coli son, al final, pues bastante parecidos a los de un humano. ¿Se acuerdan, por ejemplo, nosotros, la mayoría de nuestro organismo, de qué está compuesto? ¿Viven? ¿De células? No, pero ¿de qué moléculas está compuesto la mayoría de nuestro ¿De organismo? agua? De agua. El agua en particular es muy, la molécula del agua es muy particular y muchos organismos, si no es que la mayoría, están compuestos principalmente de agua. ¿Ok? El resto es una combinación de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos y otros tipos de monómeros. Y iones orgánicos, que es lo que vimos en la parte de arriba. Entonces, bueno, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Entonces, para entender todos los procesos de un organismo, lo que vamos a necesitar de entrada es entender una célula como tal. Los organismos más pequeños tienen una célula como el organismo completo y organismos más complejos, entre comillas, porque así se les llama, requieren de un conjunto de células y estas a su vez forman otros organelos o otros órganos para formar un organismo vivo. Pero al final, todas las células o la mayor parte de las células va a funcionar de manera parecida. Entonces, bueno, ¿alguien se acuerda de su biología? ¿Cuáles son las características de una célula y qué tipos diferentes de células hay? Eloísa. Sí, profesora. ¿Te acuerdas de qué tipos diferentes de células hay? Las eucariotas y procariotas. Eucariotas y procariotas. ¿Alguien más que se acuerde de alguna otra información acerca de las células, de los diferentes tipos de células? También está la animal y vegetal. Animal y vegetal. Dentro de las Eucariotas. Dentro ¿Podría de ser también las que hacen meiosis y mitosis? esas ya son características de división celular. Ah, ok, perdón. Pero en general, por ejemplo, las células, digamos, de mayor división son las procariotas y eucariotas. Y dentro de las eucariotas tenemos las, ¿cómo se llaman? Las vegetales y las animales, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, las células procariotas, ¿qué características tienen? ¿Alguien se acuerda? Todo esto al final ya lo vieron en biología, solo le estamos dando una repasadita para poder entrar a la bioquímica. Eduardo. Eduardo. Hay dos Eduardos, maestra. Ah, perdón. Castilla Águila. ¿Es ¿De Águila? qué célula preguntó? Perdón. ¿De qué célula preguntó, perdón? ¿Eucariota o procariota? Procariota. Bueno, en general, si te acuerdas, o háblanos de lo que te acuerdas. Ah, pues es más que nada de su estructura, como por ejemplo, de la vegetal, lo del citoplasto. También tienen lo del núcleo, los ribosomas, el citosol, la membrana, el retículo endoplasmático liso y rugoso y aparato de Golgi, en general. ¿Eso de qué es? Perdón. De la eucariota. Ajá. Sofía. Sí, profe, aquí estoy. Acerca de las procariotas, entonces. ¿Lo que me acuerde? Pues me acuerdo que las procariotas eran las células que sí tienen un núcleo, bueno, que poseen un núcleo. ¿Las procariotas?
¿Estamos hablando de las procariotas o las eucariotas? Es que no lo entendí por Las procariotas. Ah, sí. Las procariotas son... Ah, no, perdón, las que no poseen núcleo, me confundí. Sí. De hecho, es algo principal, algo básico es justamente la diferenciación entre procariotas y eucariotas, es que las procariotas no tienen núcleo. Sin embargo, su ADN está compartimentalizado. ¿Alguien más? José Bautista. Sí, las procariotas también tienen pared celular. ¿Y qué más? Pueden existir sin oxígeno. En algunos casos. Pero características celulares. Que no tienen membrana. Ay, perdón. Sus organelos normalmente no tienen membranas. ¿Quién participó o quién quería participar, perdón? Yo dije que son unicelulares. Son unicelulares. ¿Qué otras cosas? Ahí está la imagen. Las procariotas tienen ribosomas, presentan ribosomas. No, esa no es una, ¿cómo se llama? Características. Generalmente Bueno, sí, pero porque tienen ribosomas bacterianos que son más pequeños que los normales. No nada más me lean lo que se les ocurre. Que se producen por bipartición, creo, también. La forma de... Pero ahorita solo lo único que estamos viendo es características celulares. ¿Qué diferencia? A ver. Les voy a ver. Voy a poner, crear un... les voy a poner un quiz para que puedan subir su archivo. Diferencias entre los tipos de célula, ¿ok? Ok. ¿Tienen clase después de esto? Sí. Ok. Okay. Ok, van a tener una tarea. Se las estoy asignando. Ok, listo. Actividad 2. Diferencia entre las células eucariotas y procariotas. Ok, les va a salir. ¿Ya les salió? Perfecto. Entonces, bueno, lo que van a tener que hacer básicamente es acordarse de cuáles son las células procariotas, cuáles son las células eucariotas y cuáles son las principales diferencias entre estas dos, ¿vale? Y... entonces, bueno, eso es básicamente la introducción. Lo único que vamos a ver la siguiente clase va a ser lo de el agua.
la molécula del agua. Si se dan cuenta, también está en la presentación. Entonces, de preferencia, váyanlo leyendo, échenle un ojo para que puedan participar la siguiente clase. ¿Ok? Les voy a poner de todas formas otras actividades porque no participan mucho, entonces para que no se vean afectados y tengan también más chances de trabajar con su equipo, etcétera. Entonces la siguiente clase yo creo que les voy a poner una actividad. De todas formas les voy a dar esas pocas diapositivas que tenemos ahí y vayan leyendo entonces para que puedan participar. Acuérdense que es importante su participación en clase, así como el no participar o no responder cuando se les da la participación. Les iba a comentar que para mañana que tenemos laboratorios, ¿se acuerdan que les había dicho que no me habían pasado las prácticas? Me dijeron que no había manual, creo, o algo así. Entonces, de todas formas me encontré por ahí unas prácticas medio entretenidas de biología, creo es particularmente de biología molecular, pero me parece entretenido y ahí ustedes tienen que ir haciendo cosas por cosas. Me parece que no les costó tanto trabajo el inglés, entonces me voy a permitir utilizar material también en inglés para que hay muchos recursos en inglés, entonces para que podamos aprovechar estos recursos. Y se les va a asignar otra vez la actividad para que chequen, para que vayan a la liga y les voy a poner ahí un par de cositas para que puedan subir su foto de que hicieron su práctica, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Perdón, ¿la práctica es individual o es en equipo? La práctica es en equipo. Casi todas las, ven que les había dicho, las actividades y las prácticas todas van a ser en equipo, pero la entrega va a ser, todas las entregas van a ser individuales. Entonces, también ya se los había comentado, para que cada quien tenga su puntito, digamos, de la práctica o de la actividad, entonces obviamente les mando a todos el mismo quiz y todos tienen que subir la misma información, pero pueden realizarlo de manera conjunta. En este caso en particular de la práctica, la página, son cosas que tienes que ir haciendo, entonces no hay mucho chance para que lo hagan en equipo. O sea, habrá cosas en otras prácticas en donde, por ejemplo, los dejé o investigar o les dejé algún reporte y entonces ese sí lo tendrán que subir como equipo. Pero en este caso, haz de cuenta que entras a la página y ahí hay diferentes prácticas virtuales que puedes hacer. Entonces entras son simulaciones. Entonces entras a esas prácticas y, por ejemplo, tienes que cargar un gel, ¿no? Digamos. Entonces, que si agarras la pipeta y que si la llevas al gel y que si cambias el gel, que si abres la puerta. Entonces, en realidad eso no lo pueden hacer en equipo. Y la evidencia sería, al final de que terminas el test, te sale el resultado. Entonces, tendrían que subir esa imagen de que terminaron su práctica. Y ya con eso, entonces, en este caso sería individual, pero en general se va a trabajar por equipos en las prácticas de laboratorio y en las actividades. Espero que haya contestado tu pregunta. ¿Alguien más? Profe, perdón, yo no lo entendí. Entonces, ¿esta va a ser individual? Sí, te digo que digamos, el archivo, aunque trabajaran en un archivo conjunto, digamos, les digo, no sé, esta es la práctica, van a trabajar en conjunto, van a hacer su práctica, su reporte, van a investigar y todo, y lo van a hacer en equipo. Entonces, aunque tengan un mismo archivo para los 4 del equipo, los 4 tienen que subir su archivo, aunque sea exactamente el mismo archivo, y en el mismo archivo diga en la presentación que el equipo lo conformó fulanito, perenganito y perenganito. De todas formas, los 4 van a tener que subir de manera individual a la plataforma su archivo de la práctica, ¿no? Y en este caso en particular, con estas prácticas virtuales que les voy a mandar para mañana,
Sí es individual, porque en tu computadora tú tienes que ir picándole y jugando con la página, entonces en realidad eso sí es individual y no hay necesidad que se platiquen ni nada, porque la misma, bueno, podrían hacerlo si tienen alguna duda, pero la misma página te va diciendo todo. Entonces en este en particular no creo que haya mucho chance de trabajar en equipo. Y vuelvo, independientemente de que trabajen o no trabajen en equipo, a cada uno le va a salir asignación y cada uno tiene que subir su reporte, su archivo, su foto, su lo que quieran, para comprobar que esa práctica la tienen hecha. ¿Sí más o menos entendió? Sí, gracias, profa. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más? No, bueno, ya es la 1, supongo que tienen clase, otra clase, entonces en el momento que quieran ya se pueden desconectar y nos vemos entonces mañana. Sí, profe. Gracias, profesora. Hasta luego.